Hola, yo soy Mishka, soy cofundadora de la marca Well. Yo soy Victoria Lozada, soy dietista nutricionista. Me pueden conocer mejor como Nutritionist in Your Black. Y hoy estamos aquí para hablarles de algo muy importante, que son nuevas maneras de entender la nutrición. Hay un mundo entero detrás de ello que tiene que ver con emociones, con muchas cosas. Así que bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos. Entonces cuéntanos de ti, qué es Nutritionist in Your Black, un poco cuéntanos de tu trabajo y cómo entiendes la nutrición. Nutritionist in Your Black... No. Nutritionist in Your Black es intentar cambiar la visión de la nutrición y acercarla un poco más hacia el aspecto emocional, social, cultural, contextual, ¿no? Y que se vea que es más que una dieta y que los nutricionistas hacemos mucho más que eso, ¿no? Total. Ahorita que acabas de decir la palabra dieta, cuéntanos un poquito de cómo se entiende la dieta y por ende la nutrición en el pasado y bueno, y qué crees tú que está mal y cómo cuál debería ser ese nuevo acercamiento hacia ella. Sí, yo creo que acá, por lo menos en la comunidad, muchas personas deben saber ya más nociones que quizá la sociedad en general, ¿no? Pero es cierto que, digamos así, a grosso modo, en general, cuando dices dietas, hay una connotación muy negativa como de restricción. Es lo usual. De tortura. Sí, exacto, de sufrimiento, de hay que pasar hambre, hay que sufrir para tal, ¿no? Y yo sí creo también que ha cambiado, ha evolucionado muchísimo y creo que nosotros con ello porque había una demanda. Bueno, creo que personas como tú, un poco lo que tú estás haciendo hoy en día, con sus cosas buenas y sus cosas malas, existen las redes sociales que nos han ayudado un poco a vocalizar, a hablar, a conversar y a entender mejor que hay maneras de nutrirse bien. Que no tienen que ver con eso. Exacto. Sí. Total. ¿Qué es para ti, estar saludable o qué es para ti la nutrición? Sí. O lo que tú haces. Para mí, esto es una pregunta súper difícil para mí. Yo siento que es como algo muy cambiante. La nutrición es una bestia indomable verdaderamente porque cada universo de persona es muy distinto. La definición para mí, ¿no? Sería como lo que a ti te sirve, lo que a ti te llena, lo que a ti te nutre, lo que a ti te hace mantener durante el tiempo algo que ves que está funcionando para ti y que es coherente con tus principios, ya sea cuales sean esos, y que por supuesto te haga ser una versión donde te sientas cuidada, donde te sientas en paz con lo que estás haciendo, ¿no? Creo que esto es algo difícil a veces de llegar, no sé si todo el mundo puede llegar 100% siempre a eso, creo que igual dentro de una sola persona también va cambiando ese concepto, pero creo que es algo que incluso como se define, digamos, va mucho más allá del bienestar físico, sino también el mental y el social. Totalmente. A ver, ¿cómo empezaste en este camino? Okay. ¿Cómo hiciste el shift de un poco, y también quería hablar de eso, un poco lo que aprendiste tú en la escuela, en la universidad, con respecto a la nutrición y un poco lo que aplicas hoy en día? Entonces, cuéntame esa historia tuya. Okay. Sí, por supuesto, no es que siempre he pensado así, y mi escuela, obviamente, y todas las escuelas de nutrición, son súper gordofóbicas, súper rígidas y bueno, muy antiguas. Yo siento que están un poco stuck ahí en el pasado y cuesta mucho evolucionar y es cierto que cuando te gradúas sales como que, sí, todo el mundo debe adelgazar y todos tienen que hacer dieta. ¿Saliste así? Sí, 100%. Wow. Y en el mundo de la nutrición hay muchos trastornos de la conducta alimentaria también. Por ejemplo, a mí me pasó que también yo me sometí a ciertas cosas que no eran saludables, pero yo sentía que tenía que hacerlas para poder ser mejor nutricionista, ¿no? Okay, wow. Porque muchas veces sí, o sea, un nivel de valía, de identidad, o sea, una sí, cosa más allá de, lo que le puede pasar a cualquier persona, que me puede haber pasado a mí también, que era, te metes en ese tubo de hacer dieta sin darte cuenta y te afectan muchas cosas emocionales, pero luego mezclarlo con validarte a ti como nutricionista debe haber sido también... Exactamente, horrible, o sea, innecesario completamente, porque además cuando llegas al punto al punto de peso o de forma física que quieras llegar, obviamente te das cuenta de que eso no tenía nada que ver ni con tu profesionalidad, ni con tu valor académico, ni con tu valor como persona. Bueno, y quizás llegas a ese punto de físico y dices, esta no es la vida que yo quiero, no es estos hábitos, este estilo de vida no es el que yo quiero vivir a pesar de verme así, de estar así. Sí, y hay algo adentro que dices, esto no es lo que yo quiero, ¿no? Quizás hay gente que le fascina, pero realmente no iba conmigo. Y una vez ya te empiezas a dar cuenta del mundo real y empiezas a ver pacientes, dices, esto como que hay más, hay mucho más. Y la parte emocional nunca la había aplicado, sino hasta después de que estudio también el máster en trastornos de la conducta alimentaria. Entonces tú primero estudiaste nutrición. Sí, nutrición, en la UCB. Y nada que ver con trastornos alimenticios, no tocaban esas cosas. Yo agarré como varias electivas.
de psicología y psicología general, psicología clínica. Okay. pero yo las escogí, o sea, no es que no eran parte del pensum. A mí me interesaba, me parecía súper importante porque yo siento que van de la mano, pero es que psicología y nutrición me parece que tiene que haber un grado que vaya junto. Tuviste a pacientes y te diste algo de tu intuición te dijo que había algo más y hiciste el máster. Justo, en Venezuela empecé ya, en una clínica privada y tal, y allí me di cuenta y luego ya dije, ok, yo voy a venir a estudiar acá en Madrid e hice el máster acá. Y luego entonces, de un año y tal, que allí también tienes prácticas y te das cuenta de muchas cosas también muy fuerte porque es una unidad de trastornos de conducta alimentaria en adolescentes, que es la cosa más fuerte que hay. Claro. Y ahí te das cuenta de cómo está ligada, obviamente, la nutrición con el tema emocional. ¿Nos puedes contar un poquito? Creo que hay dos maneras de verlo aquí. Primero, muchos trastornos alimenticios suceden porque, bueno, tenemos trastornos de salud mental y luego estos propios trastornos alimenticios se convierten en trastornos de salud mental y se convierte como en un loop. Entonces, ¿nos puedes contar un poquito, bueno, de cómo funciona ese mundo? Y es una locura, en verdad, no se sabe bien exactamente qué es lo que viene primero. Por supuesto, tiene que haber como una vulnerabilidad y algunos factores que generen que haya un TCA. Voy a decir TCA a partir de ahora porque si no es muy largo el otro. Siempre han habido como algunos reportes, qué sé yo, en años muy pasados, pero nada como pandémico como ahora, que siento que es un problema muy grave. Y bueno, siento que tiene años, pero no se hablaba, no se estudiaba, no se comentaba. Lo digo yo, que estudié en un colegio de puras mujeres, donde en cada grado había mínimo entre 5 y 10 niñas que sufrían de esto, pero era como un secreto, era un tabú gigantesco y obviamente es algo muy delicado, pero que al mismo tiempo, si se conversa, se pueden buscar maneras de ayudar. Yo creo que mientras antes lo hables, mucho mejor para tu tratamiento y 100%, o sea, siempre ha estado allí y siempre han habido como conductas particulares o desordenadas que no tienen por qué ser un TCA per se, pero que ya no son saludables. Entonces, sí es cierto que hay algo que une como que todo este mundo, que es, bueno, por supuesto la cultura de dieta, que es algo, una presión en la que estamos todas sometidas, pero evidentemente también hay factores que incluso ya se han visto que son genéticos, que son de predisposición, de cierta química cerebral, por supuesto tiene mucho que ver con salud mental. Es como, el TCA es como el piquito del iceberg que luego te vas a dar cuenta que hay mucho más detrás, temas de salud, temas de cómo vive tu familia, qué estructura familiar hay, cómo es el apego, cómo es tu relación con el mundo y también hay ciertos rasgos de personalidad que por supuesto te pueden llevar, esto es una generalización grandísima, pero pueden llevarte hasta ciertos trastornos más que a otros, ¿no? Por ejemplo, la perfección, el control, te puede llevar quizás a un estado de más restricción, más anorexia, digamos, y luego ya el tema de la impulsividad, pues puede llevarte un poco más hacia los atracones, la bulimia, pero luego hay una mezcla muy grande dependiendo de tu personalidad y tu vida, entonces es como un universo también. Los TCA son una cosa que todavía yo creo que se tiene que estudiar mucho más, sinceramente. Pero luego también hay un grupo de personas que quizás no está representado aquí, que son personas que quizás no tienen un trastorno en el cual simplemente, bueno, no vomitan, no es que no comen, pero también el tema de la dieta y de cómo se ven está como siempre ahí hunting sí, 100%. Como una sombra que no les deja vivir. Exacto, no funcionas bien igual, sí. Hay varias cosas, hay uno que se llama como, se está hablando ahorita de disorder eating, como comer desordenado. Okay. Es como algo que básicamente casi todo el mundo ha experimentado en su vida, estoy casi segura. Sí, te iba a decir. O sea, eso realmente es muy, muy relatable porque de verdad te ves identificado en muchas de las características porque... ¿Puedes decir algunas? Sí, por supuesto. El hecho de siempre tener miedo a engordar, pero que no lleve de repente a una restricción tan grande, pero que igual haya un poquito de restricción o que hayan horarios muy distintos porque a veces quieres compensar y no sabes muy bien cómo hacerlo, o bueno, la hiperactividad con el ejercicio, abusar un poco de eso, ya no desde el disfrute sino desde el castigo. Son cosas, estoy segura, que todo el mundo ha experimentado alguna vez. Total. Y luego tener algunos tipos de rituales, digamos que quitar algunos grupos y devolverlos, o sea, como sí, que no se entiende muy bien qué es, pero hay como un desorden, ¿no? Total. Y luego esto que tú decías, también tiene un nombre que es los trastornos de conducta alimentaria no especificados, que es como que básicamente un cajón desastre para todo lo que no cabe dentro de las otras etiquetas. O sea, no sabemos, pero es el 50% de las personas, o sea, es muchísima gente de los trastornos, ¿no? Entonces, claro que hay un montón de cosas que todavía no se han puesto como el nombre, pero al mismo tiempo también está bien porque creo que etiquetar todo tampoco hace falta. Total. Para atender. O sea, si tú ya ves
que hay ciertas cosas que no te están dejando funcionar, que estás todo el rato pensando en cómo compensar, en cómo no comer, o yo qué sé, ya hay algo que ahí puedes estar haciendo para mejorar tu bienestar. Creo que en los últimos años, como decíamos, se habla más de estos temas, pero no se habla tanto de quizás atender a estos grupos que igualmente, como decía, su vida se ve un poco afectada, paralizada, ya no sé como lo queramos llamar. ¿Qué crees tú que puede hacer una persona como para empezar a hacer ese shift? Yo lo llamo llegar a Dios, Sí. por experiencia propia, Claro. porque yo también estaba ahí y he practicado mucho llegar al otro lado y poco a poco siento que he logrado lo que llaman food freedom. Me gustaría que nos digas un poquito, bueno, ¿qué tratas con los pacientes? ¿Qué consejos das? Yo creo que lo primero es verlo, porque si no te das cuenta de que estás de ese lado, ¿no? Para usar esta referencia, es muy difícil que hagas el cambio. O sea, si no te das cuenta de que verdaderamente hay un problema, porque como está también muy celebrado, es como maravilloso cuando pierdes peso, cuando haces ayunos intermitentes, independientemente del motivo que haya detrás. Se celebra mucho, se aplaude mucho cuando hay ciertos tipos de conductas que son más bien un poco peligrosas, pero porque nadie sabe por qué están pasando. Por ejemplo, yo puedo decidir no cenar un día y puede ser porque yo de verdad me sentía muy pesada o yo quería verdaderamente llegar hasta el día siguiente más tranquila a nivel digestivo, X, pero puede ser también que yo lo haya hecho porque, ay no, es que comí demasiado y quiero compensar. Entonces no sabemos eso y es lo primero que hay que analizar y es lo primero que yo sugiero revisar, por lo menos a nivel de pacientes, cómo está la mentalidad de dieta, es decir, qué pensamientos están surgiendo, que esto es muy difícil, yo sé que a veces es muy duro como que darse cuenta del tren de pensamiento que hay, pero creo que es la parte fundamental para que tú verdaderamente te des cuenta de si quieres hacer ese shift o no. Esto que acabas de decir me parece muy interesante, ese analizar cuál es la percepción Sí, incluso es un juicio lo que está emitiendo tu mente o es verdaderamente una realidad, porque imagínate que vas a comer un bowl, ¿no? Con arroz, tiene aguacate, tiene salmón, tofu, si eres vegetariano, da igual, ¿no? Y entonces el hecho de cómo tú ves ese plato ya te dice demasiado sobre tu relación con la alimentación. Si tú te sientas y ves ese plato y dices, uy, bueno, buenísimo, porque ahí está completo, o simplemente ya ni piensas en nutrientes, sino que dices, qué rico, me lo voy a comer, es nutritivo, me va a sentar bien, uy, esto me va a engordar, uy, esta combinación me dijeron que no, uy, esto para la dieta tal, ya todo eso, esto es malo, o esto hace daño, o sea, juicios, Total. Que nos van a decir si hay algo. Creo que hay dos mundos, dos caras a la hora de hablar de nutrición. Que obviamente hay una parte, como ya mencioné, de nutrición, de nutrientes. O sea, este plato que me está aportando... Y es muy importante también. También es muy importante. Es súper importante. Y luego está la otra cara, que es a nivel emocional. ¿Qué me está haciendo este plato y cómo me estoy relacionando con él? Y hay que todo verlo... Justo. Pero el punto que yo quisiera, al que siempre quiero llegar con mis pacientes es... Si tú más nunca en tu vida quieres comer un procesado, no quieres comer ningún tipo de alimentos que sean quizás menos nutritivos, me parece completamente válido, me parece fantástico. Porque además no estás apoyando una industria que es completamente nociva quizá para muchas personas. Pero si tu motivación viene desde él, uy no, porque es que eso me va a engordar, uy no, es porque es que hasta hay carga moral alrededor de ciertos alimentos. Cuando hay una manera muy... digamos polarizada, blanco o negro de ver la nutrición, sobre todo para ti, cuando tú eres un matiz y un gris, allí es donde creo que entonces ya no tiene sentido. Entonces ahí sí hay que buscar que comas procesados y que comas pizza hasta que ya te relaciones bien con ellos. Digas si quieres o no. Y si un día quieres comértelo y me parece súper cool que no lo quieras comer, no lo comas porque no te apetece y no quieres apoyar eso. Pero si vienes desde otra motivación, entonces ahí hay cosas que se pueden trabajar para que tu relación no venga desde la culpa, el miedo o la intimidación. Total. Entonces te quería preguntar, ¿por qué estar flaco no necesariamente es sinónimo de estar saludable y viceversa? Porque si tienes unos kilitos de más, significa que no estás sano. De masa. Creo que es el más importante realmente. Súper importante, pero sí me parece muy, muy cool que hablemos de eso aquí porque todos, incluyéndome a mí misma y en algunos puntos de mi vida, y todavía a veces viene este pensamiento a mí, siento que sí, que la delgadez es sinónimo de salud. ¿Pero por qué? Porque también se nos ha vendido esto durante toda la vida y cuando estudias nutrición también. O sea, no es excepción que a nivel científico también se piense esto. Y sinceramente creo que desde los 90 o así, ha habido una vertiente de la nutrición que se ha enfocado en revisar verdaderamente qué es salud y no asumir lo que ya se venían diciendo desde hace 500 o 200 años. Y nos hemos encontrado con cosas que han partido el mundo de la nutrición en un antes y un después porque nos hemos dado cuenta de que personas que se consideran gordas a nivel sociedad son más sanas que las personas que están flaquísimas, totalmente. 100%. Bueno, empezando porque, a ver, cuando tú ves un bebé
y lo ves rosado, gordito. Eso es un bebé sano. Y tiene esta celulitis y este Exacto. bebé está más sano que nadie. Totalmente. Pero nos basamos en cosas muy físicas, nos basamos en aspectos, nos han vendido así toda la vida que un tipo de cuerpo único es el que tiene salud y el que está bien, incluso a nivel de sociedad. Es que si tú no eres delgada, uff, qué mal la vas a pasar en la vida, porque no vas a tener éxito, no vas a ser feliz. Y no está ligado en lo absoluto. Y no tiene nada que ver. Nada. Pero es muy duro romper esto. Hay muchas controversias con el tema de la grasa, de los porcentajes de grasa, de ciertos medidores y de ciertos aspectos de cómo está distribuida la grasa a lo largo de tu cuerpo. Y se piensa que determinados tipos de cuerpos son más saludables que otros, cuando realmente no podemos saberlo solo por ver un cuerpo. Total. Hay que ir más allá. ¿Me puedes contar sobre, bueno, qué medidores utilizas tú para, bueno, no sé si específicamente a pacientes los mides y como que así de saludable estás, no creo. Pero bueno, ¿me puedes contar un poco cuáles son tus indicadores, así sea para ti saber cómo está tu paciente? Por ejemplo, el IMC, el índice de masa corporal, no lo suelo medir porque es un índice muy, muy anticuado que se creó hace 200 años y no tiene nada que ver con lo que podemos medir hoy. Es un índice creado para hombres europeos, no considera mujeres, no considera mujeres latinas, no considera mujeres de África, de Asia, de nada. Solo considera hombres europeos. Y se hizo para hacer una medición estadística, no se hizo para medir salud ni nada que ver. Se ha adaptado, pero realmente me parece súper anticuado, muy, muy desactualizado. Entonces yo lo que hago es realmente medir salud física mediante analíticas, es algo que me parece muy importante, también de cómo la persona se está moviendo, si la persona hace ejercicio o no, si hace actividad o no, y si le gusta o no. Perdona que te interrumpa, cuando hablas de analíticas nos puedes... Sí, yo lo que suelo pedir es sobre todo una bioquímica básica tipo glucosa, saber un poco cómo está el hierro, vitamina D, que también es muy importante para el tema de la energía, yo qué sé, proteínas. Luego ya cada paciente de repente pide una cosa diferente. Solo quizá suelo pedir a veces y pido permiso para saber si se quiere medir el peso en pacientes con TCA. Okay. Que quizá a mí me viene bien saber de repente si había una malnutrición o una desnutrición muy fuerte en casos de anorexia, saber cuándo hay un más aumento de músculo, saber si verdaderamente hay algo que estamos haciendo mal o hay algo que hay que repotenciar o incluso mejorar en la recuperación. Y ni siquiera, por ejemplo, yo no tengo ni siquiera peso en la consulta, no hay báscula porque claro, cuando la persona llega y ve una báscula ya hay ciertas cosas asociadas a esto, ¿no? Entonces yo prefiero que si lo necesito lo pido a lo último. Y lo pido para yo verlo. No me gusta que la gente lo vea, sobre todo cuando ahí veo que hay una relación difícil. Y preguntarlo. Mis mejores indicadores son cómo sientes que es tu relación con la comida. Las que me contabas, que creo que es valiosísimo. Los pensamientos que hay alrededor. Sueles compensar alguna cosa, hay algo que te dé miedo comer. Y luego ya, por supuesto, pues, temas de descanso, temas de cómo está el estrés, el manejo de estrés, cómo está el manejo de movimiento, lo haces por castigo, lo haces por disfrute. Un poco, pues eso, más inclusivo y más integral, que haya un poco de todo. Quería preguntarte sobre la obesidad, porque, bueno, ¿en qué momento ya el sobrepeso, sí, volviendo a esta palabra que no me gusta usar, se convierte, bueno, en algo que quizás ya es poco saludable? Defíneme o ayúdame a entender, sí, ayúdanos a entender el tema de la obesidad. Sí. La OMS, vámonos así como para ponernos un poco teóricos, la OMS dice que la obesidad no es una enfermedad, sino que es un factor de riesgo. Okay. Y quiero explicar algunas cositas así como un poco más down to earth para que se entienda un poco mejor. Las personas blancas tienen más probabilidades de tener cáncer de piel. ¿Todas las personas blancas tienen cáncer de piel? No. ¿Todas las personas blancas van a tener cáncer de piel? No. ¿Es un factor de riesgo? Sin duda. Y esas personas deben cuidarse más su piel para que no haya este problema. Lo mismo con las personas gordas. ¿Que puede ser que haya más personas que tengan cuerpos gordos, que tengan más factores de riesgo? Puede serlo. Pero incluso se ha visto que a niveles de longevidad, en algunos estudios, las personas más gordas viven más. Las personas que mantienen un cierto nivel de peso, no que andan subiendo y bajando con las dietas, por ejemplo. Si tú toda tu vida te permaneces, aunque sea en un estado de grasa que se considera alto, pero permaneces allí más o menos, por supuesto con los cambios que la vida te trae, vas a tener más salud que una persona que anda delgada ahorita, pero que ha subido muchísimo y bajado de peso. Entonces se trata como de un conjunto de muchas cosas, que por ejemplo, muchos estudios, y yo sé que quizás muchas personas que me vayan a ver van a decir, pero es que yo he visto muchos estudios que dicen que la obesidad sí que hay problemas de salud. Claro, pero es que esos estudios no consideran weight cycling, tampoco consideran factores determinantes de salud, que es una gráfica muy importante que hay, donde se ve que el peso y la alimentación no son ni el 20% de lo que determina la salud, ni el 20%. ¿Significa que debemos cuidarlos? En absoluto, porque son cosas que sí podemos controlar y que sí podemos atender.
pero no significa que solamente por eso ya vas a estar exento de enfermedad. Porque si no, muchas personas que son deportistas o que comen increíble o que se cuidan muchísimo no estarían enfermas si todo dependiera de ellos. ¿Por qué más allá de, bueno, cómo te alimentas, Sí, a las personas están obesas? claro. ¿Qué significa estar obeso? O sea, ¿qué define, qué te hace? Bueno, esto es obesidad. Exacto. ¿Y cuáles son los causantes, las razones? Sí, científicamente pues la única opción que hay para descubrir si hay obesidad no es el índice de masa corporal. Okay. Y entonces hay varias opciones. Hay como que el normopeso, que es lo que se supone que está saludable, luego viene sobrepeso, luego viene obesidad tipo 1, obesidad así, va. Entonces va clasificada hasta la obesidad mórbida, que igual yo no estoy de acuerdo con estos conceptos, me parecen un poco reduccionistas, pero siento que es lo único que hay ahora y es la manera de diagnosticar obesidad. Okay. Cuando realmente se podría diagnosticar de muchas otras maneras. Y realmente lo que va a suceder con los cuerpos que son más gordos es que puede ser que tengan más probabilidades o factores de riesgo a tener ciertas enfermedades. Eso es sin duda. Así como también hay algunos cuerpos delgados que tienen más posibilidades de tener otros tipos de enfermedades, que quizás no son la diabetes, que quizás no son de repente no transmisibles como la hipertensión, pero sí hay otras predisposiciones. E incluso hay cosas de la grasa que no se saben que son protectoras. Por ejemplo, hay cosas de la grasa que nos protegen ante metales pesados, que nunca se habla bien de la grasa, por ejemplo. Y la grasa no toda es mala. Por ejemplo, si a una persona le da a un infarto, la persona va a sobrevivir ese infarto con mucha más probabilidad si es gorda. Se va a proteger ante ciertos tipos de cáncer y ante ciertos tipos de metales pesados. Y el comer grasa es muy importante también, por supuesto, para el nivel cerebral, claro, para nuestras funciones. Y luego también el tema de cómo una persona puede llegar a tener ese cuerpo, ¿no? Es una pregunta muy, muy clásica. Entonces muchas personas no saben si el tema de la obesidad, el sobrepeso y todo viene incluso desde el bullying, desde el estrés, desde la discriminación. La gordofobia es básicamente un sistema de creencias que se basa en que hay cuerpos mejores que otros y que sobre todo los cuerpos gordos están mal. Ya directamente que no es que no tienen salud, es que están mal. Es que no deberían existir en sociedad, es que no deberían ni siquiera poder vestirse, es que no deberían ni siquiera aparecer en la calle, no deberíamos ni poder verlos porque es un insulto a la salud y a la sociedad. Y por supuesto es una discriminación, ¿no? Básicamente es una discriminación. Y ya quizás hablaremos más de todas las cosas que la gordofobia te trae verdaderamente, ¿no? Porque yo nunca he experimentado gordofobia como tal, pero mis pacientes sí. Y te puedo decir que es un infierno. ¿Me puedes contar un poquito de eso? Por supuesto. Hay muchos privilegios de los cuales no somos ni siquiera conscientes. De repente yo venir aquí a un restaurante y no caber en una silla. Imagínate que yo quiero comer en mi restaurante favorito y no puedo porque no quepo en la silla, o quiero viajar y no quepo en el asiento de avión, o quiero hacer una resonancia magnética, incluso quiero ir al médico y no entro en el lugar de la resonancia magnética. Y este tipo de personas incluso está demostrado por la ciencia que tienen menos empleabilidad laboral, son mucho más juzgadas en la calle, se les hace comentarios a cada rato. Entonces es como un vivir en estrés crónico, que eso no es saludable. Eso se llama carga alostática y genera un muy gran desequilibrio metabólico e inflamatorio en tu cuerpo, que es lo que hace que luego quizás te enfermes. Entonces quizás niños gordos van creciendo, se les ha hecho bullying toda su vida e incluso se hacen cirugías bariátricas, intentan bajar de peso, no lo logran porque las dietas no funcionan. Entonces es un conjunto muy difícil y muy doloroso de ver, sobre todo cuando ves pacientes, ¿no? Son todos este tipo de cosas que no nos damos cuenta, yo incluida en algún punto, porque lo conocí también a través de mis pacientes, y que no valoramos y que muchas veces pensamos que son una elección, ¿no? Pensamos, es que la gente gorda elige estar así. Por eso no se ve como una discriminación, porque, por ejemplo, bueno, discriminación hacia las mujeres, no, pero es que las mujeres nacen mujeres, o bueno, quien decida, tú lo decís. Entonces, ¿cómo llegas hasta ese punto? Pues por todos estos factores, ¿no? Por los cuidados médicos, por tu accesibilidad. Nosotros vivimos en un momento muy privilegiado porque vivimos en una ciudad donde tiene acceso a todo. Y verdaderamente esta comunidad yo creo que tiene acceso y está muy bien educada en temas de cómo hacer que tengas un bienestar verdadero. Pero esa no es la realidad de muchas personas y es cierto que juzgamos muchas veces por nuestro propio lente y pensamos que todo el mundo tiene acceso a eso o tiene esa perspectiva, ¿no? Del cuidado desde allí. Y no es la realidad. Entonces hace mucha falta de educación, acceso, que grupos marginados tengan acceso a salud y a productos frescos y a información. Y luego también pues temas genéticos muchísimos se está encontrando que hay muchos factores que generan eso. Y luego las dietas hacen también que tengas cuerpos más gordos. Tu cuerpo no sabe que hay una Kim Kardashian a la que tú te quieres parecer o que hay una Kate Moss a la que tú alguna vez en los 90 querías parecerte. Él no sabe eso. Él lo que ve es que hay una restricción y hay una baja de calorías. ¿Y qué piensa? Uf, aquí hay una guerra o aquí hay una escasez o aquí está faltando algo. Entonces yo lo que voy a hacer es ahorrar. Al principio bajas de peso, obvio, pero luego hay un punto que es lo que le pasa a todo el mundo, que entras en una meseta y luego vuelves a subir de peso. Y esa subida de peso no es que subes de peso otra vez del músculo que perdiste, la grasa que perdiste, subes todo de grasa. Entonces, ¿qué sucede? Tu metabolismo es un desastre. Y esto lo haces varias veces al año.
Entonces el cuerpo se vuelve a preparar para otra escasez o otra restricción, básicamente. Y ese mismo proceso. Otra vez. Y esto ya solamente a nivel fisiológico, pero es que a nivel psicológico hay un tema de ansiedad y de estrés brutal, y luego también a nivel hormonal hay hormonas que se llaman la del cortisol, que es la del estrés, que luego viene con la grelina y la leptina, que son las que generan saciedad y apetito, y eso está descontrolado. Es que no sabes ni qué quieres comer, ni cuándo te lo quieres comer, ni a qué hora, ni cuándo estás saciada. Entonces es un descontrol horrible, y también muchos cuerpos gordos vienen por las dietas. Esto que me acabas de comentar es súper interesante. Nosotros acá hablamos mucho de alimentación intuitiva, y si vienes de una cultura de dieta, sin duda se te convierte en casi imposible comer intuitivamente por lo que me estás diciendo a nivel hormonal. Sí. ¿Tienes algún protocolo para tus pacientes en salir de esa cultura de dieta y reconectarlos con sus señales? Sí, justo. Sí, la alimentación intuitiva que tú mencionabas a mí me gusta mucho, y la alimentación consciente también. Yo creo que la alimentación intuitiva se divide como en 10 principios. Yo los suelo usar, a veces unos primeros que otros. Sí me gusta siempre empezar por esto de romper mentalidad de dieta, porque es que si no somos conscientes de cómo nuestros pensamientos están asociados, difícil dar algunos otros pasos más adelante. Entonces, siento que después de eso ya podemos entonces conectar con señales corporales, hablar de permisos, de cuándo me doy permiso y cuándo se siente como una obligación comer saludable, hablar de movimiento intuitivo, hacer movimiento porque te gusta, porque es algo que disfrutas y tu mente puede desconectarse, saber poner límites, o sea, temas de autocuidados, rituales, amor propio obviamente es algo fundamental, aceptación corporal es algo importantísimo, y luego también lo último que viene en ese pilar de la alimentación intuitiva es la sabiduría nutricional. Es decir, cuando tú por fin tienes un estado psicológico donde puedes entender bien todo, oye, te sientes bien con tu cuerpo, estás más tranquila, estás moviéndote, vamos a ver qué es lo que te viene bien a ti comer. Total. Porque es lo que ahí vas a entender qué cosas te llenan, qué cosas no. Oye, esta cantidad hoy no voy a comer mucho porque esto me está saciando demasiado. Esa es la alimentación intuitiva. Y es eso, ¿no? Es poder encontrar la manera de habitar tu cuerpo. Total. De una forma con mucha más paz y conciencia, y saber lo que te viene bien o no, también a nivel emocional y a nivel fisiológico, que es la parte de la nutrición más pura, ¿no? Todos tenemos una policía de los alimentos viviendo en nuestra cabeza, rent free, y es como, sí. Y, más bien nos cuesta. O sea, más bien nos quita, exactamente, nos cobra. Y creo que es importante ver cómo es nuestra relación con ese policía, ¿no? Y ver cuándo sale. Y en general sale muchísimo. Cuando tengamos un plato enfrente, ¿qué nos está diciendo esa persona, esa voz, esa policía de los alimentos que se le llama en este ejercicio? Y notarlo. Puede ser que lo notes a nivel psicológico, simplemente mental, ¿ok? Ignore it, ¿ok? O puedes apuntarlo, o puedes luego hacer journal y decir, ok, salió esto, ¿por qué me siento así? ¿De dónde vienen estas voces? ¿Estas voces son mías? Y contrastarlo. Ver si es verdad eso, porque no, es que yo tengo aquí un aguacate y esto engorda muchísimo. ¿Es verdad? Sí. Sentarnos y hablar con esa policía de los alimentos, yo creo que sería lo más importante. Total. Bueno, quería hacerte, antes de que cerremos, hacerte unas preguntas personales de recomendaciones. Que nos cuentes un podcast, un libro y un consejo que no tiene que ser de nutrición, de bienestar, que le quieras dar a nuestra comunidad. Ok, por ejemplo, para la comunidad que habla español, el podcast de qué tiene hambre tu vida es brutal. Okay. Y el podcast, si alguien quiere escuchar en inglés, Mindset and Faith, es impresionante, te va a volar la cabeza con estos temas. Luego, un libro, yo recomendaría El cuerpo no es una disculpa, creo que es un libro súper brutal para empezar. Habla de autoamor radical y amor propio, de aceptación, creo que es espectacular, y está en español y en inglés. Bueno, mi consejo es sin duda que recuerden que merecemos respeto, o sea, y demostrarnos respeto no tiene que depender de si te gusta tu cuerpo o no. Van a haber días donde no te va a gustar tu cuerpo, van a haber días de aunque seas una comedora intuitiva y te encanta la aceptación corporal y ames todo este tema, no va a gustarte lo que veas en el espejo, y eso está bien, no pasa nada. A pesar de eso, sigue demostrándote respeto. Porque tu respeto no puede depender de si te gusta o no te gusta lo que ves. Creo que agregando eso que acabas de decir, más allá del peso no mide tu salud, creo que el peso no mide tu vida, tu felicidad, quién eres. Creo que eso es algo súper importante que recordemos, que muchas veces nos levantamos, nos vemos en el espejo y nos sentimos menos o tenemos un mal día porque no nos gustó lo que vimos ese día en el espejo. Y bueno, lo que viste es lo que está, pero eso no significa nada realmente, y creo que eso es algo muy importante de recordar. Así que bueno, nada, los invito a que hagan el ejercicio que nos acaba de decir Victoria, los invito
tiene muchísimos libros que no sabía, pero wow, que la sigan en Instagram, que vean creo que también tienes un podcast. Sí, un podcast. Que escuchen su podcast, que la sigan, que lean lo que comparte, que lean los libros que ha sacado y que estén pendientes porque estás escribiendo un libro nuevo, ¿no? Justo. También si quieren escuchar mi podcast, pues por supuesto es gratuito, lo pueden ver, se llama Esto es Nutrición, tenemos cursos, tenemos podcast, tenemos un montón de recursos y vamos a tener un libro el año que viene, así que también pueden estar pendientes. Así que para todos los que quieran relacionarse de una mejor manera con la comida, con la nutrición, entender todo este mundo tan importante que invade nuestra vida literalmente, aunque a veces no debería, los invito a que vayan y vean todo esto. Muchísimas gracias por la conversación, muchísimas gracias por estar aquí, que sé que fue complicado coordinarlo porque no vives en Madrid. Muchísimas gracias por todo el trabajo que haces. Gracias a ti. Y se nota que lo haces, bueno, muy bien, con el corazón, que haces muchísimo research, estudio de todo, que intentas comunicar y educar de todas las formas posibles, libro, podcast, de demasiadas maneras, que es lo que necesitamos. Sí. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, muchas gracias a ti. Por el espacio también y muchas gracias por estar aquí. Nos vemos. Chao.